Hormas de madera. A lo largo de todo el contenido del canal, así como de redes sociales, con frecuencia te platico respecto de la importancia de tener un buen par de hormas de madera dentro de los mejores zapatos de tu colección, para que de esta manera estos zapatos mantengan su apariencia, su forma en el mismo excelente estado con el paso de los años. Sin embargo, en el video del día de hoy te voy a platicar en cómo debe de ajustar correctamente un buen par de hormas de madera. Ese es el tema que vamos a tocar en este video. Antes de empezar, te comento de una manera muy breve que si tienes alguna duda relacionada al mundo de la zapatería, te invito a que me la escribas en este video o en cualquier otro video del canal. Todas las preguntas las respondo, y las preguntas más interesantes son preguntas que voy a resguardar para poder darles respuesta en próximos videos. También, si disfrutas mucho el contenido del canal o si los videos te han sido de utilidad, te invito a que me regales un like. De esta manera ayuda al algoritmo de YouTube que sepa que los videos son interesantes, y de esta manera ayuda a compartirlos a otras personas aficionadas al mundo de la zapatería. Ahora mira, para poder determinar la manera correcta de cómo debe de ajustar un buen par de hormas de madera, es muy sencilla. Mira, como vas a ver aquí en las tomas de a continuación, simplemente es cuestión de agarrar el par de zapatos y al momento de poner las hormas lo vas a notar en la forma en la cual se está asentando en los zapatos. Si ves que la horma al momento de entrar en el zapato simplemente queda muy holgada, está bailando dentro del zapato, esto es un claro indicador de que la horma está muy chica para el zapato. Realmente bajo esta condición no nos sirve absolutamente de nada que esté dentro, puesto que ni está estirando la piel y ni está rellenando el zapato para que mantenga su forma. Este no es el tamaño adecuado. Por el contrario, si al momento de meter la horma de madera estás notando que está dando demasiado trabajo que entre la horma, o si simplemente lo que es la zona del talón de la horma no puede entrar dentro del zapato, estos dos indicadores, o que den mucho trabajo o que simplemente no pueda entrar, son indicadores de que esta horma queda demasiado grande para el zapato, y si la intentamos meter a la fuerza puede que genere un efecto contraproducente. En vez de aliviar o ayudar al zapato, puede que estire de más la superficie, y eso como resultado nos va a generar un zapato demasiado holgado. Un par correcto de hormas de madera tiene que tener la capacidad de que entre y de que ajuste dentro del zapato de una manera que entre y cubra todas las zonas del zapato, pero no debe de dar un trabajo extremo para que el barril pueda entrar, y la zona tanto del empeine como el talón de la horma debe tener cubierta toda la zona del zapato, y debe de entrar cómodamente sin una dificultad extrema. Esta es el claro indicador de que la horma está ajustando de una manera correcta al zapato, y de esta manera esta horma le va a ayudar a la piel, al empeine y al zapato en general, le va a ayudar a que tenga todos estos beneficios de poder tener un par de hormas de madera en el zapato, para que de esta manera se pueda prolongar por toda su vida el tiempo de vida y de una manera correcta la piel de estos zapatos. Espero que los consejos que te haya compartido en este video te sean de utilidad para poder determinar el tamaño correcto de tus hormas de madera. También te reitero que cualquier duda que tengas relacionada al mundo de las hormas de madera o cualquier duda relacionada a zapatería, con todo gusto y con toda confianza puedes preguntarme en la caja de comentarios. Si después de mirar este video recién estás empezando a conocer las características de las hormas de madera y te preguntas ¿cuál es la ventaja de tener hormas de madera en los zapatos? En ese caso, te invito a que mires el video que te voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que te platico más a detalle las principales ventajas de tener un par de hormas de madera dentro de tus zapatos.